Hola fanáticos del hockey sobre hielo. Les habla Delirious Pain, rey del dolor. Y hoy les traigo un episodio intitulado La bicameralidad en el Perú. Esta es una noticia de un medio argentino que voy a leer. Y ahí voy a hacer el comentario. Voy a decir qué está pasando, ¿no? Dice: bicameralidad en Perú. ¿Cuánto costará esta reforma constitucional al Estado peruano? Dice que si el Senado empezara a funcionar a partir del próximo año, el Congreso podría exigir más de 500 millones de soles adicionales al presupuesto que obtuvo para el 2023. El Congreso podría disponer de hasta el 0,6% del presupuesto general de la República, ¿no? O sea, 500 millones de soles adicionales. Y así dicen que no hay plata. Para el cine, para la ley del cine, no hay plata, ¿no? El último jueves 17 de noviembre, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el regreso de la bicameralidad, es decir, se restablecería el Senado, cámara reflexiva que no contaría con iniciativa legislativa, ya que su función principal será supervisar los actos de la Cámara de Diputados. De acuerdo con el texto aprobado, o sea que el Senado es una cámara reflexiva, o sea, es una cámara que va a reflexionar, o sea, va a pensar, ¿no? Va a pasar por una criba mental, digamos, porque no cuenta con iniciativa legislativa, o sea, no puede legislar, no puede hacer leyes, pero su función, la función del Senado es supervisar los actos de los diputados, ¿no? Los diputados son los que hacen las leyes y el Senado aprueba, desaprueba, opina, desopina, toda la mierda, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo con el texto aprobado, dice, el número de representantes en el Congreso incrementaría de 130 a 190, 130 diputados y 60 senadores. El aumento de autoridades implicaría mayor gasto público. Así lo reconoció el fallecido fujimorista Hernando Nano Guerra García, ¿no? El loco Playita, que en cuya gestión como presidente de la Comisión de Constitución se redactaron casi en su totalidad las modificaciones a la Carta Magna. O sea, resulta, ¿verdad?, de que este Nano Guerra García, antes de morirse, ya estaba planificando el cambio a la bicameralidad, ¿no? Por eso es que después Keiko Fujimori dice: hay que aprobar todo lo que Nano Guerra García dejó en vida, ¿no? Claro. O sea, que modificar el capítulo económico de la Carta Magna, es decir, o volver a la Constitución del 79, o modificarlo para destruir los contratos ley de Fujimori, modificar, o sea, destruir el capítulo económico de la Constitución fujimontesinista, eso está mal, ¿no?, según ellos. Pero modificar la Carta Magna para incrementar el número de diputados y senadores y modificar la forma de crear las leyes, eso sí está bien. Claro. O sea, cambiar las reglas del juego está bien, pero no en el fondo, solamente afuerita, ¿no? Solo el fetiche. ¿Para qué? Para que todo el fondo del asunto, que es cómo se manejan los recursos naturales y su explotación, ya no privados, sino para las grandes mayorías, eso está mal. Entonces, ¿va a demandar más dinero? Porque hay más gente. Sí, obviamente, va a demandar más dinero. Cuando alguien dice no, no va a hacer, no está diciendo la verdad. Nosotros tenemos 130 diputados y 60 senadores, sumados son
190, dijo Guerra García en entrevista con Exitosa. Eso sí, la reforma de bicameralidad fija como tope máximo para la instalación de las dos cámaras legislativas el 0,6% del presupuesto general de la República. ¿Cuánto costaría la bicameralidad? Si bien la bicameralidad recién sería implementada en los próximos comicios de 2026, o antes si el Congreso llegara a aprobar un adelanto de elecciones, una aproximación de cuánto costaría implementar la reforma se puede calcular a partir del presupuesto general de la República proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2024. Según el proyecto enviado por el Ministerio de Economía y Finanzas al Parlamento, el presupuesto general de la República para el 2024 asciende a 240.806.216.645 soles. O sea, más de 240.000 millones. Uf, ¿no? Bueno. El 0,6% de este monto es 1.444 millones 837.300 soles, ¿no? O sea, más de 1.400 millones. Este es el dinero total que el Parlamento podría exigir al Estado peruano para que funcionen la Cámara de Diputados y el Senado. O sea, para gastar 20, ¿no? Como dijo el Contralor Schack, al año se fugan 25.000 millones de soles en actos de corrupción. Cada año, o sea, cada 365 días. 25.000 millones de soles. Y el Congreso se gasta 240.800 millones de soles, ¿no? Y ahora quiere gastar 1.500 millones de soles más. No, más de 1.000 millones, pues, ¿no? O sea, 1.444 millones, 1.444 millones. O sea, 1 millón, 2 millones, 3, así hasta 1.000, ¿no? Y de ahí 1.001, 1.002, 1.003, hasta 444. Y dicen que no hay plata para financiar las películas, no hay plata para financiar bandas peruanas de música, no hay plata para financiar la Escuela de Bellas Artes, ni hablar, no hay plata para las universidades, no hay plata para poner jabón en el baño de San Marcos, no hay plata para pagarle el doble a los profesores de San Marcos, no hay plata para pagar incentivos para que en las facultades de humanidades de San Marcos hagan talleres de investigación o que los mismos profesores hagan investigación. No hay plata para pagarle a los alumnos que hacen investigación en la universidad. No hay plata para becas. No hay plata. Pedro Castillo decía, ingreso libre a las universidades. No, ¿cómo va a ser? No hay plata. ¿Cómo no hay plata? O sea, no hay para pagar tanta infraestructura para tantos alumnos, no hay plata para pagar tantos profesores porque va a ocupar más horas. Y no hay profesores, no hay plata para pagar profesores. Y el Congreso quiere meterse 1.500 millones de soles más para hacer la bicameralidad. El aumento sería sustantivo. Por ejemplo, el presupuesto del Congreso para este año es de 928.000 millones de soles. Es decir, si la bicameralidad entrara en vigencia el próximo año, el aumento sería de más de 500 millones de soles. Bicameralidad se definirá en 2024, dice la verdad. Al tratarse de una reforma constitucional, para su aprobación, se requiere de 87 votos a favor en 2 legislaturas consecutivas. El texto que propone el regreso de la bicameralidad recibió 93 votos a favor el último jueves 17 de noviembre.
¿no? Ah, y aparte de esto, también han aprobado que los congresistas se puedan reelegir, ¿no? Qué buena, ¿no? O sea, ellos mismos dicen si se pueden reelegir o no. Pero el presidente no, ese no se puede reelegir, ¿no? El Pleno del Congreso podrá someter a segunda votación la modificación a la Carta Magna a partir de marzo de 2024, cuando inicie la segunda legislatura del periodo anual de sesiones. La Constitución prevé una segunda forma de aprobación de una reforma constitucional: aprobación por mayoría simple en el Pleno y referéndum rectificatorio. No obstante, la representación nacional apuesta para que el proyecto no sea sometido a consulta popular. ¿Se acuerdan cuando Vizcarra hizo su referéndum y en una de esas puso, ¿no? ¿Quiere pasar a la bicameralidad o quiere que el Congreso siga como está? Y la gente fue a las urnas y decidió: yo quiero que el Congreso, y entonces marcaba ahí, tiqui, 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 ¿no? Bueno, ¿qué resultó? Que por votación popular la gente eligió que no haya bicameralidad, que el Congreso siga como está. Y ahora el Congreso, bueno, se zurró, dice: me importa un carajo lo que tú pienses, pueblo, ¿no? Lo que tú hayas votado en el referéndum de Vizcarra, yo soy el Congreso y yo hago lo que se me canta el ojete. Entonces, yo digo que va a haber bicameralidad, pero el pueblo dijo que no, acá se hace lo que el Congreso dice, ¿no? Entonces, temen que se repita el escenario del referéndum de 2018, cuando cerca del 80% de los electores optó por el no en la pregunta: ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? El 80% de los electores dijo no. Nel, como dicen los mexicanos, ¿no? Bicameralidad incluye reelección parlamentaria. A último momento, la presidente, nunca digan presidenta, ese está mal hablado, presidente de la Comisión de Constitución, Marta Moyano, que, o sea, el único talento que tiene, lo único sobresaliente que hizo en su vida, ¿no?, es que fue hermana de Marilena Moyano, nada más. ¿Qué más ha hecho Marta Moyano? Es hermana de Marilena Moyano, nada más. Presentó un nuevo texto sustitutorio del proyecto de bicameralidad, en el que se propone derogar el artículo 90A de la Carta Magna. Este apartado prohíbe la reelección inmediata de congresistas. O sea, Marta Moyano se quiere reelegir y reelegir así hasta el infinito, ¿no? Como estaban acostumbrados a hacer los apristas, ¿no? Jorge del Castillo vivió en el Congreso toda su vida. No sé, ahora cuando le pusieron reelección no, lo cagaron. Y ya no es más, ¿no?, congresista. Ya, el APRA ya murió, ¿no? Peor todavía, ¿no? El APRA murió de un tiro. La reforma también otras modificaciones de contrabando, como el retiro de la cuestión de confianza. Bueno, acá hay un error de redacción de Infobae, ¿no?, que es el medio. La reforma también considera otras modificaciones. Ustedes ponían una palabra que no han puesto, se han olvidado. Considera otras modificaciones de contrabando, ¿no? O sea, de pasarela te quieren meter otra yuca. Como el retiro de la cuestión de confianza de cada nuevo jefe de gabinete, ¿no? El aumento, pues claro, o sea, porque ahora el presidente nombra un premier. El premier va y dice: tengo que tener la confianza del Congreso. Va y dice: cuestión de confianza. El Congreso dice: sí, está bien. Pero ellos dicen: bueno, te digo sí, está bien, pero si yo decido, después veo si me has hecho caso o no, y si no me estás haciendo caso, bueno, retiro la cuestión de confianza, ¿no? Hoy no se puede retirar. Si la das, la diste, ya fue. Pero ellos quieren poder retirar, o sea, quieren más poder, ¿no? Puedo retirar y te retiro y yo, o sea, el Congreso va a poner ahora los ministros también, ¿no? O sea, te doy la cuestión de confianza, bueno, pórtate bien, porque si no te la retiro, ¿eh? Te la retiro y te vas a tu casa, a la mierda, no sé a dónde te irás.
O sea, el Congreso ya decide quién es el ministro, o sea, ya mejor que gobierne nomás el Congreso, pues, ¿no? El aumento, también quiere el aumento del número de senadores o diputados a través de una ley orgánica y la eliminación de la posibilidad de que congresistas que juran como ministros puedan votar en comisiones o en el pleno, ¿no? Claro. O sea, si eres ministro, estás con el presidente, ¿no? Despachas con el presidente. Entonces, ellos lo que quieren es, ya no votas acá, ya estás en el otro bando, entonces ya no votas en el Congreso y nosotros podemos decidir si te votamos o no. Entonces, ¿qué está pasando, no? Que el Congreso obviamente tiene más poder porque ha votado a un presidente, lo ha metido a la cárcel, a Pedro Castillo, y hoy gobierna el Congreso. O sea, en realidad Dina Boluarte no gobierna, ¿no? Dina Boluarte es una señora que está ahí, nada más. Pero que gobierna es Otárola y el Congreso, ¿no? O sea, Marta Moyano, el fujimorismo, mejor dicho, ¿no? El fujimorismo pierde siempre en las urnas, siempre va a perder. Y siempre ha perdido. En la última elección perdió. O sea, ganó Pedro Castillo. Siempre va a perder el fujimorismo. Entonces, ¿qué hace después cuando pierde? Bueno, como ya está acostumbrado, siempre va a perder, ya sea la práctica le ha hecho ya, ¿no? Hacerse de una técnica que es, bueno, pierdo ahí ya, pero como estoy en el Congreso, gano y pongo leyes que me hacen más fuerte. Entonces, la política es un juego de poder, ¿no? Un juego de tronos. Entonces, aquí ya podemos ver claramente, ¿no?, que en el Perú ya gobierna el Congreso, mejor dicho, no hay presidente. Gobierna el Congreso, pero lo que quieren es gobernar con cada vez más poder, ¿no? O sea, yo decido quién es el ministro, quién no, si te pongo, si te saco, me das más presupuesto, más plata, seamos más grandes. Ahora, ¿por qué quieren ser bicameral? Porque con la bicameralidad, ¿cuál es la diferencia, no? Entonces dirán, ¿pero qué? ¿No es lo mismo? O sea, no es lo mismo, porque con la bicameralidad el Congreso tiende a ser más disputado, porque primero tiene que aprobarse la legislación de ley en la Cámara de Diputados, ¿no? En la Cámara de Diputados entran todos, o sea, entran profesionales, no profesionales, representantes de una región, entran todos, el presidente del partido, todos pueden entrar. Pero en la Cámara de Senados están ya los más ilustres, ¿no? Suponte que son los más ilustres. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a analizar, ellos ya o sea, se dan, ¿no?, la etiqueta de somos los más pensantes, ¿no? Porque en el diputado, por ejemplo, en los diputados está el representante de la Unión Minera de Cerro de Pasco, que llegó a ser diputado, porque lo eligieron, bueno, ya entonces está ahí. Ya, ¿qué ley quieres? Quiero una ley que para mis minas, ya, ahí está, toma. Y el Senado viene y analiza, ¿no? Dice, a ver, esto es, no, esto no, entonces hay que votar, entonces hay más disputa. En cambio, en un Congreso, con todos son congresistas, hay disputa también, pero todo se resuelve en votos, o sea, voto yo, votas tú, ¿no? Y el que tiene más votos gana, el que tiene menos votos pierde. En cambio, con la bicameralidad, los votos no valen igual. O sea, vota la Cámara de Diputados y dice esto, y la Cámara de Senadores es otro voto, no se mezclan los votos, ¿no? Entonces, hay más disputa, o sea, hay una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, entonces están ahí, no, esto, en la Cámara de Diputados hay disputas, en la Cámara de Senadores hay disputas, hay varios partidos, es todo un bolondrón, ¿no? Entonces, para ellos, eso es la democracia, ¿no? Dicen, bueno, esa es democracia, pues porque cada quien habla, cada quien dice lo que se le da la gana y al final sale una ley. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Que va a ser más difícil modificar las leyes y va a ser más difícil que se aprueben leyes también. Un poco más difícil va a ser, ¿no? Entonces, ahí quién va, ahí es separado, pues, ¿no? Son como dos equipos y ahí depende quién influye más en cada cámara. Y también alguien se puede adueñar de una cámara. Por ejemplo, un partido puede ser en la Cámara de Senadores más grande, ¿no? Tiene más miembros. Entonces
Entonces dominan la Cámara de Senadores. O sea, es más fácil dominar una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados que dominar todo el Congreso, ¿no? O las bancadas. Las bancadas también simulan más o menos lo que es eso, ¿no? Entonces, así está, pues, ¿no? Eso es lo que quieren, y el Congreso quiere modificar eso, porque quieren que haya más disputa. ¿Y qué pasa cuando hay más disputa? ¿No? Está más difícil modificar las leyes. ¿Qué pasa cuando está más difícil modificar las leyes? Que la Constitución tiende a quedarse como está. Claro, tiende a quedarse como está. O sea, con el Congreso que tenemos ahora, a través de los años, desde el 93, con la Constitución fujimontesinista, hasta 2023, han pasado 30 años, ¿no? 30 años, pues, ¿no? 2003, 2013, 2000, claro, 30 años. En esos 30 años, suponte que se ha modificado, pone cualquier número, 100 veces, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque hay Congreso simple. Pero con una bicameralidad, en esos 30 años no se hubiera modificado 100 veces. Suponte que se hubiera modificado 70, 60 nada más, ¿no? O sea, se modifica menos porque hay más disputa y demora más los cambios constitucionales. Entonces la Constitución tiende a modificarse menos a largo plazo, ¿no? Ni hablar de querer modificar el capítulo económico. Olvídate. Se puede estar 10 años discutiendo diputados, senadores, que votan. Menos, no se va a dar. Entonces, el cambio de Constitución no se va a dar por el Congreso, pues, ¿no? Y hacer bicameralidad es, ya les dije, ¿no? Bueno, ante esas condiciones, que va a ser el 2024, ¿no? Porque, claro, por referéndum no lo van a hacer porque ya saben que van a perder. El 80% va a votar que no, que ya lo votó, ¿no? Ya dijo que no, pero igual se zurran, eso no les interesa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo quieren hacer? Lo quieren hacer, acá está, ¿no? Recibió 93 votos. Segunda votación. Quieren hacerlo a través de una segunda votación, la modificación, pero tiene que llegar marzo de 2024. Por mayoría simple en el Congreso. Lo que pasa es que han ganado una, pero tienen que volver a votar en marzo de 2024. Cuando ya voten en marzo de 2024 y obtengan 87 votos igual, entonces ahí ya se puede modificar sin referéndum. O sea, el referéndum ya lo votaron al tacho de la basura y ratifican 2 veces en marzo y listo. Ya modifican y ya llega la bicameralidad. Sin reforma, sin referéndum, nada de esas son huevadas para ellos. Ellos nomás deciden, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama esto? Dictadura, ¿no? Dictadura del Congreso. Dictadura del Congreso. Y fíjate, ¿no? Tú preguntas, ¿qué bancada es la más influyente y más numerosa en el Congreso de la República? Bueno, la bancada fujimorista. Claro, la bancada fujimorista es la más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha aliado con Acción Popular, se ha aliado con el partido de Vladimir Cerrón y ya el fujimorismo ha tomado el Congreso. Bueno, en esas condiciones nosotros vivimos.